Hola, ¿qué tal mis amigos? Les saludo con el gusto de siempre. Soy su amigo Cristóbal Hipólito Pérez, el jarocho y su ritmo latino. Y como en el otro video, el último video que les hice, les había dicho que les iba a hacer un tutorial acerca de cómo editar y mezclar, ecualizar el sonido después de grabar todos los instrumentos. Pues aquí estamos de nuevo tratando de ayudarles a que hagan su trabajo, ayudarles a cómo utilizar el Studio One 3.0. Así es de que vamos a empezar este tutorial viendo la parte después de que ya grabamos todos nuestros instrumentos, después de que ya grabamos nuestra canción, instrumento por instrumento. Vamos a aprender cómo limpiar, que eso es lo que quiere decir editar, y también ecualizar el sonido. Vamos. Ok, una vez de que ya abrimos nuestro programa, nuestro software, nuestra computadora, entonces procederemos a abrir la canción que nosotros vamos a empezar a editar. Este es el segundo paso de un proyecto. El primer paso de un proyecto de grabar un CD es la grabación, obviamente, cuando tú grabas todos tus instrumentos, tu voz y todo lo que vayas a meterle a la canción. Ya cuando hiciste todo eso, este es el segundo paso, que se llama edición y ecualización. Entonces es muy importante empezar desde abajo a hacer todo bien, para que a la hora de que hagamos todo la masterización, todo quede bien en orden. Así es de que quiero también comentarles que esto, para mis amigos músicos, para mis amigos que tienen grupo, es muy importante que sepan que es una manera de ahorrar dinero. Hacer un estudio en casa es una manera de ahorrar dinero y a la vez de promocionarse, porque aquí puede usted grabar sus demos, componer sus canciones, hacer sus arreglos y personalizar su música. Mucha gente que dice, yo no quiero hacer eso porque yo quiero grabar algo profesional, algo bien. Y ok, que cada quien a sus posibilidades. Tienes $4,000 en tus manos, tienes $5,000 en la bolsa. Ok, o sea, cada quien a sus posibilidades. Puedes ir a un estudio grande de profesional, es lo que te van a cobrar. Antes de iniciar yo este proyecto, yo anduve investigando y quería yo grabar un CD, y el más barato, el estudio más barato que me cobraba eran $2,700. El más caro que me cobraban eran $4,200 por todo, entre la grabación y la masterización. Entonces dije, bueno, yo creo que mejor invierto ese dinero, hago mi estudio, tomo unas clases de grabación, edición, masterización, y invierto, y después yo pues me queda la ganancia de que después del primer CD puedo seguir grabando los CDs que yo quiera. Esa es la ventaja de tener un home studio, porque a la hora que tú quieres puedes grabar, y a la hora que tú quieres, quien tú quieras, y es un dinero que puedes ahorrar ahí. Ese es un buen tip que yo le doy a todos mis amigos músicos, porque sí, la verdad que he ahorrado bastante dinero con este estudio. Y quiero también señalar aquí en este espacio de que no comparemos un estudio profesional, un estudio donde graban los artistas profesionales y famosos, porque son estudios que tienen toda la tecnología, toda la herramienta, todo el equipo sofisticado, y son pues un estudio que más o menos cuesta entre $100,000, $200,000. Entonces hay estudios de $80,000, $50,000. No vamos a comparar un estudio profesional con toda la tecnología a mi estudio, que es un estudio. Aquí es una casa donde yo vivo, una recámara que la acondicioné como un estudio, y es donde yo hago mis grabaciones. Pero eso no le quita que no sea un trabajo con calidad profesional, porque yo lo he calado con los trabajos de otros estudios, de los estudios profesionales, y pues no le encuentro mucha diferencia. Así es de que eso es lo más importante, lo más mejor, que usted sepa hacer un buen trabajo, y cuando termine su trabajo compárelo con los demás trabajos de artistas famosos, y no va a ser mucha la diferencia. Así es de que vamos a continuar con el tutorial. Vamos a abrir la canción en la que usted va a trabajar, en la que usted va a editar
y la que usted va a mezclar. Y en este paso número 2 es la edición y la mezcla, que viene siendo la ecualización. Entonces en este paso, cuando abrimos la canción para editarla, le va a aparecer haz de cuenta la mezcladora. Y en este programa me gusta, déjenme le explico. Este programa me gusta porque aquí le da a usted la opción para que usted le pueda poner el color que usted quiere a su canal, a canal por canal, y de esa manera distinguir el instrumento que usted grabó en ese canal, y además le da la opción de ponerle el nombre del instrumento. Yo le dejé esto así para que yo le pudiera hacer el tutorial a ustedes. Y aprovecho para pedirle disculpa, ya que me tardé algo de tiempo en poder hacer otro tutorial por el hecho de que estaba yo grabando mi tercer disco, y por eso apenas terminé y ahora le estoy haciendo este tutorial en base a las canciones que yo he compuesto y a las composiciones mías, a los arreglos musicales míos. Así es de que aquí yo tengo el string. Le voy a explicar. Cuando usted viene aquí con un clic aquí, fácil y sencillo, con un clic le da la opción aquí de los colores. Usted va a escoger el color que usted quiera, el color que usted crea conveniente para ese canal. Yo en este caso le voy a escoger aquí un naranja para que se vea un poco diferente de los demás. Escogí el color naranja. Ahora le doy 2 clics a la izquierda de mi mouse y me va a dar esa opción. Yo me voy aquí a mi teclado, a donde dice, aquí en mi teclado dice backspace, le doy clic y se va a desaparecer lo que estaba ahí del track número 1, y yo le voy a poner lo que yo en realidad tengo en ese canal, que en este caso es un string, ¿sí? Y le doy clic a donde yo quiera. Entonces prácticamente ya va a quedar ahí, va a quedar editado. Entonces ahora sí, nos vamos aquí a la izquierda, a la derecha, perdón, de su pantalla. Nos vamos aquí a la derecha de su pantalla y ahí está, ahí mira usted esa opción que dice editar. Le voy a dar clic a esa opción que dice editar y me voy a ir acá. En esta ocasión vamos a agarrar el ejemplo del Sincero, que es el canal número 3, y vamos a darle clic aquí aquí, y acá abajo de la pantalla me va a aparecer el Sincero. Entonces rápidamente nos vamos a aquí. Le voy a explicar rapidito porque es que el YouTube nomás me da chance de subir 15 videos. Me da chance de subir 15 minutos que cada video. Entonces estoy tratando de ser breve y explicarlo bien para que usted lo entienda. O sea, breve pero pues bien explicado. Aquí usted alcanza a ver esto negro que se mira aquí fuerte. Es el cencerro, es el sonido del cencerro que se grabó aquí. Aquí se grabó fuerte y aquí se va disminuyendo hasta que ya no se oye. Esta línea que está aquí ya no hay ningún sonido. Este es un ejemplo en este canal, como lo va usted a hacer con los demás canales, todos los canales que usted tenga grabados. Entonces, como yo no quiero que me vaya a causar un mal sonido en mi grabación y pierda la calidad, yo no la quiero en mi grabación. Entonces le voy a dar clic con el mouse en la parte izquierda de mi mouse. Le doy clic y arrastro. En este caso voy a arrastrar solamente una barra. En ocasiones va a haber momentos en que usted va a tener que borrar 5, 6, 7, 8, 10, 15, depende las barras del sonido, los ruidos que usted no quiera que vayan en su grabación. Cuando ya usted arrastró las barras que usted no quiere que estén en su grabación, le va a dar clic nuevamente a su derecha de su mouse y le va a aparecer aquí estas opciones. Se va usted a ir a la opción donde dice eliminar y le vamos a eliminar esa, y aquí se mira, se eliminó esta parte del sonido del cencerro. Entonces aquí ya no hay nada. Así sucesivamente empezamos a hacer las mismas operaciones. Le damos clic con la izquierda para arrastrar con el mouse y le damos clic con la derecha para que aparezcan estas opciones. Le damos a la opción que dice eliminar y se elimina, y así sucesivamente usted va a ir eliminando parte por parte los lugares o las barras que usted no quiera
que aparezcan en su grabación, porque esta línea de sonido es un sonido que le puede causar mala calidad a su grabación. Así es de que así sucesivamente lo vamos a hacer con todo. Y ya después, supongamos que terminamos de limpiar todos los canales desde el 1 hasta el 14, ya que está limpio, de que ya editamos y limpiamos todo, nos vamos otra vez acá donde dice mezcla. Aquí donde dice mezcla, le damos clic otra vez y va a aparecer otra vez la mezcladora que a la parte baja de su pantalla, la mezcladora digital. Ok, bueno, el siguiente paso aquí es la ecualización. Si usted es DJ o si usted es técnico de audio o simplemente si usted es músico que se ecualiza usted su propio sonido, va a tener la noción. Aquí no le va a costar trabajo ecualizar el sonido. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque tiene que ir todo. Ecualización quiere decir, cuando usted dice ecualización, quiere decir que todos los instrumentos tienen que oír de igual manera. O sea, ni uno más alto ni otro más bajo. El bajo se tiene que oír normal como la guitarra. ¿Por qué? Porque cuando se va a masterizar en el volumen que se le da a la masterización, entonces ya ¿cómo le diré? ¿Cómo le explico? No sature pues en cada banda, en cada canal, no se le sature el sonido. Entonces este es la edición, pero también en el siguiente paso, cuando ya se terminó de editar, aquí mismo se le va a masterizar canal por canal en esta área, pero ahorita estamos aprendiendo cómo editar. Así es de que en otro video le voy a enseñar cómo masterizar canal por canal, ¿sí? En esta opción del programa no nos deja subirle el volumen que nosotros quisiéramos, porque este es el máster de toda la ecualización que usted le va a dar a sus canciones aquí, a sus instrumentos. Por decir, usted le empieza dando volumen al string, a la voz, al cencerro, a la guitarra, al bajo, al acordeón, la trompeta, el órgano, la flauta, el sax, el kick. Le empieza a dar todo el volumen que usted más o menos ya oyó, que se oyó bien. Y en el máster, si usted le sube demasiado el volumen aquí, a la hora de guardar no se lo va a aceptar, va a decir que está muy saturado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cuando usted lo guarda, no lo va a guardar más de 12, menos 12. ¿Por qué? Porque no se lo va a aceptar y le va a estar diciendo que está muy saturado y va a tener que bajar volumen. Entonces, por eso aquí no nos deja a nosotros darle volumen comercial, así se le llama, volumen comercial a nuestras canciones. Pero yo más en otro video le voy a explicar cómo hacerlo, porque es muy importante saberlo. Y también vamos a hablar de la masterización. Bueno, cuando ya usted terminó de ecualizar sus canciones, entonces ya lo podemos guardar a nuestra computadora. Esos tips se los doy yo, se los comparto para que vayamos aprendiendo a usar nuestro programa y no caigamos en errores, sino hagamos un trabajo un poco regular. Así es de que espero que les haya yo ayudado un poco con este tutorial. Por favor, suscríbanse a mi canal, compártalo con sus amigos músicos para que también aprendan un poco de cómo usar este programa. Y no se olvide comentar y preguntar, que estoy a sus órdenes. Así es de que, gracias mis amigos, se los agradezco mucho. Soy Cristóbal Hipólito, el Jarocho y su ritmo latino. Y no les digo adiós, sino hasta pronto. Que Dios me los bendiga siempre.